Muy buenas tardes, tutora y compañeros. Bueno, esto hace parte de la fase 2, procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Como primera medida, pues yo hice la presentación sola por cuestiones de tiempo, entonces pues vamos a entrar en materia. Hacia la tutora Ángela Jimena Córdoba va dirigida esta parte de la guía. Bueno, para tener en cuenta en cuanto a los procedimientos de auditoría, pues la normativa internacional tiene varias normas, pero una, digamos, que la que centraliza todo es la NIA 500. Entonces vamos a hablar de ella. La NIA 500 va ligada muy en conjunción global, en conjunta, valga la redundancia, viene con esta norma 500, la cual enmarca la NIA 200 es la que enmarca los objetivos globales de la auditoría independiente en la realización de la auditoría teniendo en cuenta las normas internacionales de auditoría. Aquí también vale la pena mencionar pues el objetivo del trabajo escrito, que también fue lo de los dos problemas de si podía o no ser auditor las personas, ya que habla acá del auditor independiente. Entonces la norma dice que una persona que ocupó un cargo como revisor o contador en una entidad no puede ser auditor externo, pues debido a que no va a hacer no va a permitir que la incorrección material pues tenga más objetividad. Es una de las principales razones cuando uno analiza la normatividad. También pues bueno, otros factores son que pues no va a haber objetividad, no va a haber pues una fiabilidad, porque pues básicamente si no hay una buena incorrección material pues no va a haber una excelente, o sea, no se van a poder a analizar los resultados con veracidad, con fiabilidad, con objetividad y con prudencia. La NIA 500 entró a regir en el año 2009, en el mes de diciembre, el 15 de diciembre para ser más exacto. Bueno, esta NIA, antes de entrar a los requerimientos, cuando usted revisa la NIA en PDF, nos habla de términos como los registros contables, pues que el contador en su diario vivir y el auxiliar contable pues no son ajenos a esta terminología, ya que son los registros de los asientos diarios, de lo que se hace basándonos en los soportes de las facturas, ahora con la nueva entrada de la facturación electrónica, que también hace parte pues de esto, los comprobantes de egreso, bueno, todas las cosas que dan soporte para realizar los registros contables respectivos. También nos habla de la adecuación. Esto es más que todo una medida cualitativa de la evidencia de la auditoría, ¿sí? Entonces, es todo lo que se obtiene también de la información contable pues, anteriormente expuesta. También habla de la evidencia de la auditoría, pues que es lo que hace, esta se da por medio de la información que requiere el auditor para poder llegar a evidenciar las situaciones que va desarrollando la auditoría. El experto de la dirección, ese se refiere a persona externa, una persona externa y diferente, puede ser diferente a un contador, de un campo distinto a la contaduría, la cual hace como una ayuda a tener una concepción de los estados financieros. Y también habla de la suficiencia, que es la medida cuantitativa, o sea, el valor de la auditoría, ¿sí? Entonces, bueno, entrando en materia de los requerimientos de los cuales menciona la NIA 500, nos habla de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Bueno, para ello nosotros tenemos que tener en cuenta que se evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad del experto en la auditoría. Volvemos a ser como muy reiterativos en este tema, pues porque la norma lo hace. Entonces, también este primer momento de la evidencia lleva la información que se empleará como evidencia de la auditoría. Esto es lo que hemos venido mencionando, que es la información adquirida y la que se reúne por la empresa para darle al auditor, proveerle este insumo para que él pueda tener su herramienta para poder empezar a construir y a diseñar un plan y utilizar instrumentos pues para
empezar a hacer el seguimiento de la información para poder obtener la evidencia que se quiere llegar a tener. Entonces también nos habla de la selección de los elementos sobre los que se realizarán las pruebas para obtener evidencia. Ahí entonces volvemos a lo mismo, se diseña las pruebas de los controles y las pruebas de detalle. Aquí el auditor determina los medios, bueno, lo que acabamos de decir, y la incongruencia de la evidencia de auditoría o reserva sobre su fiabilidad. Entonces, pues ahí, en ese hacer del auditor, él entrará a revisar, ¿sí?, cosas que de pronto a él no le parezcan por su experiencia y por lo que se está basando en el diseño de su instrumento, que no, de pronto esta información es la que hay que ir a revisar qué está pasando para encontrar la razón de ser de eso que se presentó. Bueno, también hablamos acá en esta norma, nos hablan de los procedimientos de auditoría, entonces acá también en esta NIA nos hacen un postulado que realiza la NIA 315 y 330, que habla pues sobre la evidencia de la obtención de conclusiones razonables en las que basar la opinión del auditor. Estas se obtienen de un procedimiento de valoración, de procedimientos de auditoría posteriores, de los cuales comprende las pruebas de controles cuando la requieran las NIA o cuando el auditor haya decidido realizarlas, o los procedimientos sustantivos que incluyen pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Entonces, pues esto se refiere básicamente cuando en el desarrollo de la auditoría el auditor evidencie cosas que no tienen como claridad y objetividad en el momento de que se están revisando. Entonces puede ir a pedir como elementos que lo hagan llegar a determinar si esta información realmente es veraz, es la información adecuada, o si es información que tal vez se hizo porque quieren evidenciar una cosa que realmente no es. Entonces, también en esta NIA nos hablan de los procedimientos de valoración de riesgo como pruebas de controles. Entonces, de aquí tenemos que la NIA nos dice que también que el auditor, otra manera que tiene para realizar como ¿cómo se puede decir eso? El auditor, para poder obtener la información, puede también tener como los procedimientos siguientes que data la NIA, que son la inspección. Entonces, en cuanto al término de inspección, pues puede, como su nombre bien lo indica, puede llegar a inspeccionar y a pedir papeles en soporte electrónico, bueno, como los tenga la empresa, para examinar, ¿sí?, revisar si son válidos. Digamos que ahora, con lo que ha estandarizado la DIAN de la factura electrónica, uno tiene un poco más de suficiencia en esa información que las facturas ya traen para la empresa, para los terceros, en las diferentes transacciones que hay, como la venta, la comercialización, bueno, todo lo que de allí enmarca. Entonces, algunos documentos constituyen directamente evidencia de información, como lo estamos determinando. Por ejemplo, la existencia de un activo, ¿sí? Entonces, un documento que sea un instrumento financiero, como una acción, un bono, todo eso también hace parte de lo que en este pedazo de la inspección el auditor puede pedirle a la empresa que le relacione. También, por ejemplo, cuando inspeccionan los activos tangibles, esto también es una forma de proporcionar información de auditoría fiable con respecto a la existencia de ese bien, de ese activo, pero pues no necesariamente está hablando sobre los derechos y las obligaciones de la entidad o sobre la valoración de los activos. Bueno, también aquí nos hacen énfasis en la observación. Entonces, este es un proceso en donde la observación nos permite presenciar un procedimiento o un proceso aplicados por otras personas. Un ejemplo de eso es la observación por el auditor del recuento de existencias realizado por el personal de la entidad
o también la observación de la ejecución de actividades de control, ¿sí? Como lo son, la realización de un proceso o de un procedimiento es importante también para que el auditor se empape más de lo que pues está investigando, de lo que está evidenciando, para que así tenga uno una mejor concepción de lo que se está llevando a cabo. Entonces, bueno, también hablamos de la confirmación externa, que esto es una evidencia auditoría, la cual se obtiene mediante una respuesta directa escrita de un tercero, dirigida al auditor. Esto se la pueden dirigir en físico, por medio electrónico, no pasa nada. Entonces, este procedimiento de confirmación externa siempre es relevante, ya que trata de afirmaciones relacionadas con determinados saldos contables y sus elementos. Sin embargo, pues las confirmaciones no tienen que limitarse necesariamente solo a saldos contables, sino también puede ser en términos de acuerdos o transacciones de una entidad con terceros. Bueno, también tenemos el tema del recálculo, que es la comprobación de los cálculos matemáticos, bueno, pues como su nombre lo indica, y en los documentos, la información que viene incluida en los documentos o registros está sujeta por el auditor a ser recalculada. Por eso la importancia de proveer información fiable y veraz a la hora de una auditoría, porque pues también aquí se pueden evidenciar muchas cosas y a veces por el afán o por circunstancias uno puede entregar cosas que de pronto no eran y uno entrar no solo lo estamos diciendo por un tema de que lo hayan hecho mal, sino de pronto existía doble registro o una anulación de ese registro y no se logró, entonces ahí se pueden empezar a evidenciar cosas también como más de organización y de responsabilidad que de temas ya como ligas mayores, como decir de que se está llevando una doble contabilidad, bueno, de fraudes más, ¿sí? Bueno, también tenemos el tema de la reejecución, que aquí es donde implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. ¿Sí? También aquí es importante tener en cuenta el tema del control interno de las entidades, de cómo es su manejo, de cómo lo pautan, ¿sí? Esa es otra de las cosas que también el auditor de cierta manera debe yéndose a empaparse sobre ese aspecto también tan importante en las empresas. También hablamos de los procedimientos analíticos, que consisten en evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones que razonablemente se suponen entre los datos financieros y los no financieros. Entonces, pues ahí es donde el auditor debe hacer como las debidas investigaciones de variaciones o de relaciones que resultan de incongruencias con otra información relevante, ¿sí? Por eso todo lo que hemos hablado como va muy de la mano, ¿sí? Va muy ligado. Si en alguno de los anteriores hay alguna cosa que se evidencia, pues ahí tiene que entrar el auditor a hacer una revisión exhaustiva de la situación para pues poder proveer una información certera y veraz a la hora de rendir su informe final. También pues de aquí hace parte la indagación, que como lo venimos diciendo, pues si él encuentra algo que no, pues al revisar, al comparar información, no le parece que esté 100%, o sea, no está convencido de que esa es la información, pues entrará a solicitar los soportes, los documentos, o tal vez entrevistarse con las personas si todavía están en la empresa o las que están en este momento en los roles de contador, de auxiliar contable, pues de los que están involucrados en el proceso como tal de lo que se está auditando. También tenemos que el auditor puede considerar necesario obtener manifestaciones escritas de la dirección, ¿sí? de los diferentes participantes en el proceso como tal. Bueno, entonces acá también podemos hablar
de la información que se utilizará. Es otra parte importantísima en una auditoría, es la información que se va a utilizar como evidencia de auditoría, ¿sí? Entonces la norma, la NIA 500, nos da como unas pautas para ello, la cual está enmarcada en la relevancia y como primera medida nos habla de la relevancia y la fiabilidad de la información. Bueno, entonces aquí habla de que la evidencia de auditoría se obtiene principalmente de los pues obviamente de ese procedimiento aplicado por el auditor que él estructuró y desarrolló, ¿sí? Y también se puede basar en información de otras fuentes. Un ejemplo de esto es auditorías anteriores, ¿sí? Si la empresa ya había sido auditada, ya tiene un reflejo, esto es una información histórica que hace parte importante de esta fiabilidad, de esta relevancia para la presente auditoría. Entonces también pues los procedimientos de control y calidad que ahora están muy, sí, o sea, son muy importantes a la hora de la firma del auditor, de las firmas de auditorías, precisamente para la validación de la información que se va a entregar a la empresa. También pues nos separan la relevancia y pues como aquí nos hacen, como su nombre lo indica, la relevancia es un factor importante o son los factores importantes en el proceso, sí, lo que se va obteniendo en el proceso. Entonces, la relevancia de la información es algo que el auditor emplea precisamente para poder llevar a valorar aspectos como las cuentas por pagar, la realización de pruebas sobre las cuentas a pagar, pues todo esto que está contenido en los registros. Y también habla de como el conjunto determinado de estos procedimientos proporciona evidencia de auditoría para poder estar como más, para reiterar todo lo que se trae ya de la evidencia, de lo que se ha venido obteniendo para evidenciar las diferentes, no sé, así como se buscan falencias, también se pueden decir que los procesos están acordes con lo que se debe, o sea, también el auditor puede evidenciar que no solo existen falencias, sino también los procedimientos que se están aplicando son los adecuados, porque pues no todas las empresas en su afán, en su quehacer diario, aplican de manera correcta, sino pues también tenemos que tener en cuenta que en este momento de la actualidad la contaduría pública ha sufrido como muchos cambios en muy poco tiempo, ¿sí? Si uno lo viene a ver por el tema de las reformas, por el tema de la economía mundial, pues por todos los aspectos macroeconómicos también que encasilla el que la parte de la contaduría pública pues se tenga que estar, ¿cómo se dice esto? Se tenga que estar actualizando, se tenga que estar reconfortando, porque todo lo que pasa en la economía mundial pues viene a afectar a los países de economía emergentes y así pues las entidades macro empiezan a diseñar estrategias para que los países y pues las entidades empiecen a llevar la información de la manera que debe ser, acorde a los nuevos modelos que trae los gobiernos entrantes. Entonces, bueno, también hablamos de la fiabilidad, pues es muy importante, como lo hemos resaltado en toda la presentación, que la información obtenida, que lo que se emplea sea veraz, de verdad, que no se esté llevando doble soporte, que no se venga, por ejemplo, una cosa que se puede decir acá es que ahora con el tema de la pandemia, muchas de las empresas tuvieron que trabajar de manera virtual, entonces muchos de los soportes vienen firmados de manera virtual y por ende el PDF, si no está protegido, se puede modificar y esto se puede prestar para muchas cosas y situaciones que tal vez no son las mejores prácticas, ¿sí? Entonces acá también nos hacen como un recorderis de lo importante que es la fiabilidad de la información. Y nos también las normas internacionales, pues como lo venimos diciendo también, vienen muy ligadas. Entonces acá también nos hablan de la NIA 520, que nos dice que nos proporciona orientaciones adicionales sobre la fiabilidad de los datos utilizados, que es un poco, digamos que para explicarlo un poco más
no sé, con términos no tan técnicos, sino más del diario vivir, pues fue lo que mencioné anteriormente como el tema del PDF. También hablan de la NIA 240, que nos habla de las circunstancias en las que el auditor tiene motivos para pensar que un documento puede no ser auténtico. Bueno, aquí estas dos van muy ligadas en lo del ejemplo del PDF. Pues todo el tema de la digitalización y en lo que nos ha traído las situaciones, pues también nos ha traído que las personas también busquen o ideen formas de hacer fraude. Entonces, pues todo esto es lo que se busca mitigar con este tipo de aplicación de estos aspectos que nos menciona la NIA 500. También nos habla de la fiabilidad de la información generada por un experto de la dirección. También es acá donde nos hacen énfasis que en la preparación de los estados financieros de una entidad se puede requerir la especialización en un campo, o sea, la asesoría de alguien que no esté necesariamente ligado al campo de la contabilidad con los cálculos actuariales, valoraciones o datos tecnológicos, ¿sí? Entonces también aquí es donde como nos dan una visión holística de la profesión, o sea, no solo de la profesión contable, sino de las otras profesiones que pueden estar ligadas a la hora de estructurar los estados financieros para entregar. También hablan de la competencia, la capacidad y la objetividad de un experto de la dirección, ¿sí? Acá también es importante ver que la persona que esté dirigiendo pues tenga las competencias, las capacidades y sea una persona que en su diario vivir y en su quehacer pues aplique el principio de la objetividad en lo que está haciendo. Esto es algo muy importante y muy determinante para el auditor y para el proceso que él está llevando. Bueno, también pues aquí ya pasamos a las referencias, pero pues digamos que en mis palabras me gustaría pues decir en la exposición que de la investigación que realicé y de toda la revisión bibliográfica que pude hacer y pues por el cargo que desempeño, yo estoy en una entidad pública, no en una entidad privada, pero estoy en el área que comprende presupuesto, contabilidad y tesorería. También no somos ajenos a este nuevo proceso de las NIA y de todo lo que comprende lo que hemos venido hablando, y pues obviamente es un poco diferente el sector privado al sector público, pero sí se manejan de una manera general en este campo de las NIF. Entonces, pues bueno, otra de las cosas que se pudo evidenciar en esta revisión de las NIF es en la parte de la NIF 500 nos hablan de la obtención de conocimiento del trabajo del experto de la dirección. Entonces dice que estos son temas relevantes para el conocimiento del auditor. Entonces otros de los aspectos que aquí también van ligados son del campo del experto de la dirección, que hay que tener en cuenta lo que dejamos atrás hablando ya al final, es si el campo de dicho experto tiene áreas de especialización que sean importantes en la auditoría, si son aplicables normas profesionales o de otro tipo, así como requerimientos legales o reglamentarios. Pues también aquí es importante ver que la parte jurídica también va muy ligada a la parte contable al momento de un auditor estar aplicando pues su conocimiento. Entonces pues básicamente esto es como lo que quería plasmar en mi entrega. Muchísimas gracias, aprovecho a la tutora por su paciencia y por su retroalimentación. De verdad que me ha parecido una materia muy interesante porque pues hemos tenido que revisar mucha normatividad, especialmente de las normas internacionales, también pues para, como lo decía ahorita al inicio de la presentación, y lo del desarrollo de la guía de los 2 puntos. Tuvimos que la ley, aspectos de la ley sobre pues si era viable o no que una persona prestara sus servicios como auditor habiendo estado, estando vinculado tiempo atrás con la entidad, puede que en el momento presente no, pero en la entidad. Entonces eso le despeja a uno muchas dudas y más pues cuando uno está como tan inmerso en la contaduría de índole de empresas privadas. Entonces muchísimas gracias por su atención prestada. Espero que pues mi exposición haya sido clara y pues
Muchas gracias por su atención.